En la cumbre del G20, el presidente Joe Biden y los líderes asistentes logran ponerse de acuerdo y firman una declaración conjunta que expone puntos de vista compartidos sobre el cambio climático, el desarrollo económico y la guerra en Ucrania. ¿Cuáles fueron las conclusiones relacionadas a la economía y el comercio global? Lo analizamos. Y para analizar este tema está con nosotros Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas y presidente y CEO de Inverway. Gracias por estar con nosotros, Isaac. Comencemos dando una mirada general en lo que ha sido la economía en este G20. ¿Cuáles han sido los principales puntos económicos que para usted son los más destacables de esta cumbre del G20? Encantado, Iván. Bueno, en primer lugar, el hecho de que se celebre la reunión ya es algo. Estamos en un mundo convulso y es mejor que hayan abrazos y no balazos, como dicen en México. Entonces, creo que el hecho de que se celebró la reunión es un punto importante. La ausencia de los líderes de Rusia y de China le dejó el escenario al líder de la India, al primer ministro Modi y al presidente Biden, prácticamente, que dominaron la reunión. Ahora, los resultados, pues hay un resultado extraordinario a mi manera de ver, que es el establecimiento de este corredor de comercio entre India, el Medio Oriente y Europa, que es una alternativa a una iniciativa que tiene China en el mismo sentido. Y creo que esto puede constituirse en una alternativa para dichos países, por una parte. Por otra parte, en materia de cambio climático, los temas se refirieron más bien a la utilización de combustibles fósiles y tratar de evitar la utilización de combustibles fósiles. Creo que eso es importante. Y finalmente, pues el reconocimiento de la participación de África como miembro del G20, cosa que estaba ausente. El único país de África que estaba presente era África del Sur. Perfecto. Isaac, quería preguntarle puntualmente sobre este corredor que se ha anunciado entre India, algunos países de Medio Oriente, Europa y finalmente Estados Unidos, y que surge un poco como en contraposición a lo que es la antigua ruta de la seda de China, que está tratando desde hace años de volver a editar. Justamente que el presidente Biden ahora ha tratado de poner este nuevo corredor. ¿En qué consiste y en cuáles son las diferencias y parecidos a esta iniciativa de China? Bueno, hasta ahora China lo que ha hecho es gastar pues considerables recursos en infraestructura para ir construyendo una infraestructura que vincule precisamente a China con Europa. En este caso, yo diría que la presencia de Arabia Saudita, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea a la par de India, pues representa una fuente de recursos probablemente más importante. Y creo que si hay la disponibilidad de los recursos necesarios, esta ruta alternativa probablemente va a tener más éxito. Porque en este momento, precisamente, la economía de China entra en una circunstancia en donde tiene menos capacidad de gasto externo. Y por eso creo yo que se constituye esto como alternativa. Usted recién estaba diciendo que China ha hecho grandes inversiones de infraestructura para tratar de poner en marcha esta nueva ruta de la seda. ¿Qué debería hacer Estados Unidos justamente para poder poner en marcha su nuevo corredor? ¿Tiene que hacer semejante cantidad de obras? ¿Puede aprovechar algo que ya está hecho? Bueno, creo que hay bastante que ya está hecho. Y lo impresionante a mi manera de ver es haber vinculado a los países del Medio Oriente, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que son países que tienen una capacidad financiera muy grande, a la par de Estados Unidos y la India, y la Unión Europea, por supuesto, como recipiente de los recursos. Creo que puede dar una dimensión pues mucho más, con mucho más capacidad de gasto que la que hemos visto hasta ahora. Y teniendo en cuenta lo que usted nos decía de que China en este momento está con su economía un poco más ralentizada, ¿esto puede servirle a Estados Unidos para poder tratar de poner rápidamente en marcha este corredor y poder avanzar algunos casilleros, ganar algunas posiciones? Bueno, yo diría que la ausencia del líder de China en la cumbre del G20 pues le ha abierto la puerta a este liderazgo de parte de la India y de Estados Unidos para adoptar estas iniciativas. Muchas veces no estar presente puede ser contraproducente y creo que en este caso estamos viendo que le han cedido el escenario, por así decir, a los líderes de India
y de Estados Unidos en toda esta operación. De manera que creo que es una oportunidad perdida para esos líderes que estaban ausentes. Teniendo en cuenta que China ha hecho muchas inversiones en Latinoamérica también, tratando de sumar a algunos países a su iniciativa de la ruta, esta nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, como lo llaman actualmente, ¿es esperable que Estados Unidos pueda hacer algún tipo de inversiones o tome alguna acción similar a la que ha hecho China de acercarse a otros países ofreciendo infraestructura, obras o inversiones? Bueno, las inversiones de China en América Latina no estaban necesariamente vinculadas a la ruta de la seda. Estaban vinculadas fundamentalmente a la capacidad de China de importar materias primas de la región. Y lo que estaba, el gasto en infraestructura que estaba haciendo China en América Latina se refería a ganar acceso a esos recursos. Mineral de hierro de Brasil, soya de Argentina, cobre de Chile y Perú. En fin, para eso era que se construyeron esas inversiones en infraestructura. Esas inversiones ahora han disminuido considerablemente. China está demandando menos materias primas y yo pienso que para Europa y para Estados Unidos eso abre una posibilidad. Aunque debo decir que en el caso de Estados Unidos y Europa las inversiones son más bien de carácter privado, porque no se toma en cuenta que las inversiones de esos países son más bien en el sector privado. Las inversiones de China son en el sector público. Usted recién mencionaba la importancia de India y que las obras me decía que entre Estados Unidos y Europa tienen más que ver con temas privados. Quería preguntarle por este acercamiento a Vietnam, por ejemplo, y también a Arabia Saudita. ¿Esto tiene que ver con este corredor? ¿Son países que son necesarios para poder armar este corredor, para poder de alguna manera hacerle frente a China? Bueno, mire, en el caso de la visita del presidente de Estados Unidos a Vietnam, esa es una actividad paralela a la cumbre. Fue al terminar la cumbre que el presidente de regreso hizo una parada en Vietnam. Es muy significativa porque pues Vietnam mantiene una relación fronteriza con China que siempre ha sido compleja y tengo la impresión de que Vietnam lo que está tratando de hacer es conseguir apoyos para precisamente mantener una situación estable en sus fronteras. Respecto a la participación de Arabia Saudita, por ejemplo, en la iniciativa de infraestructura, a la par de la India, Europa y Estados Unidos, creo que es muy significativa porque sí se trata de una economía que tiene grandes recursos para invertir. Sigamos hablando de China, dejemos este corredor, pero sí quiero preguntarle sobre otro tema que se habló en la cumbre del G20 que tiene que ver con darle mayor fortaleza al Banco Mundial para que pueda de alguna manera hacerle frente a los créditos que China ha hecho a otros países, como por ejemplo el swap con Argentina. ¿Cómo se ve esa situación? ¿Podría el Banco Mundial fortalecerse y tomar parte de estos préstamos que algunos países tienen con China que pasen al Banco Mundial? Claro, mire, lo que ha pasado con las organizaciones multilaterales de ayuda para el desarrollo es que han sido superadas grandemente por las inversiones de carácter bilateral, por una parte, oficiales, en el caso de China, por ejemplo, y por los flujos del sector privado. Y en este momento los recursos disponibles en las organizaciones multilaterales de crédito son bastante menores cuando se comparan con los otros flujos de inversión que hay. Por ejemplo, en este momento los países de mercado emergente tienen acceso a los mercados de capital en el mundo y han podido obtener financiamiento emitiendo bonos en esos mercados, que es mucho mayor de lo que pueden prestarles los organismos multilaterales. Entonces, esta actualización del Banco Mundial, exigiendo que el Banco Mundial acelere, por así decir, sus desembolsos y que aumente sus recursos, creo que es importante porque se han quedado atrás esas organizaciones multilaterales en comparación con el acceso que tienen los distintos gobiernos de los mercados emergentes a los mercados de capital. Isaac, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlo aquí en CNN Dinero. Era Isaac Cohen, analista y consultor de economía y finanzas, quien nos acompañaba desde Washington.
Igualmente, Iván. Por favor.